Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en el Dow Jones 30, pero desde la mirada de Jesús Navarrete, un analista que seguimos. Tenemos sus comentarios más recientes de estos días, del 9 al 11 de septiembre, y sus proyecciones. La idea es, bueno, desentrañar un poco su visión, que tiene una tensión interesante. Exactamente. Hay una tensión ahí, la verdad, bastante clara entre lo que le dicen sus herramientas técnicas, como su calculador Milton, que es suyo, propietario, y que muchas veces le marca para arriba, pero al mismo tiempo tiene una desconfianza profunda, digamos, de la macroeconomía. Navarrete como que siente que el mercado no está conectado con la realidad, ¿no? Incluso usa esa palabra, cocinadera. Uf, cocinadera. Es fuerte, sí. Sí, para describir lo que él ve como, bueno, como algo artificial, quizá manipulado. Y esa desconfianza se apoya en varias cosas que él mismo va marcando, ¿verdad? Señales de que la economía se enfría. Por ejemplo, lo de las ofertas de empleo que bajaron. Correcto, eso lo mencionó. La encuesta Holtz, creo que era, que bajó a 7.18 millones las aperturas. Y también habla de cosas que, bueno, que presionan para que no bajen las tasas, como los aranceles. Ajá. Además, le preocupa y lo destaca la acumulación de oro, récord por bancos centrales, algo que no se veía desde, 1996. Muchísimo tiempo. Y un dato que él considera muy alarmante, una pérdida neta de casi 1 millón de empleos, 911,000, entre abril del 24 y marzo del 25. Todo eso, para él, pinta un cuadro económico, pues bastante feo. Entendido. Entonces, a ver, ¿cómo se vio esa tensión en sus análisis diarios de estos últimos días? Empecemos por el martes 9. 39% alcista. Pero Navarrete, no, lo llamó cocinadera del libro. Directamente. Sí. Y aunque el mercado sí llegó a tocar el máximo que él había previsto, igual consideró que el día fue débil en general. Un ejemplo clarito de cómo su visión macro le ganaba a la señal técnica. Y esa línea siguió el miércoles 10, ¿cierto? Así es. Para el 10, el calculador marcaba 95% alcista. Pero, ojo, con una advertencia importante. Alto riesgo para largos, o sea, para comprar. Ah, Entonces, Navarrete interpretó eso como, bueno, como una señal bajista escondida. Y de hecho, el mercado subió un poco y después cayó. Terminó cerrando bajo la EMA 9, la media de 9 días. un indicador clave a corto plazo. Exacto. Para él, eso confirmaba su lectura, su escepticismo. Y ese escepticismo no es solo con las señales técnicas, sino también con los datos oficiales de la economía. Totalmente. Cuestionó de frente la veracidad del dato de inflación mayorista, el PPI, que salió ese miércoles 10. Sobre todo la parte de inventarios. Dijo que estaba pintado. Maquillado, digamos. Eso mismo. Y para el jueves 11, que salía el IPC, la inflación al consumidor, él ya anticipaba lo mismo, cifras manipuladas. O sea que su pronóstico para el jueves 11 era decididamente pesimista, más allá de lo que dijera el calculador. Absolutamente bajista. Esperaba una apertura con un hueco a la baja, un gap, de más de 300 puntos y una vela diaria muy negativa. ¿Por qué? ¿Qué veía él? Bueno, señalaba el salto en la inflación subyacente, que pasó de 0.2 a 0.4%, inesperado. Y también el aumento en las peticiones de desempleo. O sea, su lectura macro pesaba mucho más que cualquier señal técnica puntual. Pero acá viene lo más curioso quizá. A pesar de esperar esa caída fuerte el jueves, para el viernes 12, su calculador Milton daba 90% alcista y bajo riesgo. ¿Cómo? ¿Cómo explica eso? Bueno, ahí introduce matices, ¿viste? Se basa en unos patrones históricos que él llama el espejo mágico del mercado. Con eso esperaba un cierre positivo el viernes. Ajá. Pero, ojo, lo veía como un rebote muy cortito. Un suspiro de 3 velas, dijo, anticipando que el lunes 15 para abajo de nuevo. O sea, un alivio temporal nada más. Exacto. Desconfía totalmente de que la resistencia actual se convierta en un soporte firme. Un optimismo técnico, pero muy, muy acotado. Y hablando de reacciones raras, el jueves 11 pasó eso que desconcierta a muchos. Los datos de inflación IPC fueron malos, peores de lo esperado, y el mercado subió. ¿Cómo lo explica Navarrete? Eso de malas noticias son buenas noticias. Su explicación va en línea con lo que se escucha bastante ahora, ¿no? Que el mercado en realidad no festeja el mal dato. Sino la posible solución. Exacto. Anticipa la respuesta de la Reserva Federal. O sea, si la inflación es mala y el empleo flojo, bueno,
Eso presiona a la Fed para que tenga que bajar las tasas de interés en algún momento. Para estimular la economía. Claro, y tasas más bajas en general le gustan al mercado de acciones porque bajan los costos financieros para las empresas. Entendido. El mercado mirando el remedio, no la enfermedad, digamos. Ahora, volviendo a su pronóstico para el viernes 12. El calculador, decías, daba 100% alcista. Sí, 100% alcista. Pero, de nuevo, un matiz técnico. El precio estaba más cerca del mínimo anterior que del máximo potencial. Aún así, Navarrete decidió darle prioridad a esa señal del 100%. ¿Y por qué? ¿Qué argumentos técnicos usó? Argumentaba que indicadores de muy corto plazo, como cruces de medias móviles, las EMAs, y la necesidad de que se expandieran las bandas de Bollinger. ¿Qué miden volatilidad? Eso, en gráficos de 5 minutos, todo eso apoyaba un movimiento al alza ya mismo, aunque hubiera sobrecompra al principio. Pero, aún con ese pronóstico alcista para el viernes, metió una nota de cautela, ¿no? Exacto. Y es un detalle que dice mucho. La proyección de máximo extraordinario que dio para el viernes era más baja que la que había dado para el jueves. O sea, esperaba subida, pero... Menos subida que antes. Justamente. Le ponía un techo más bajo. Introduce un matiz negativo, incluso en un pronóstico que técnicamente era optimista. Refleja esa desconfianza de fondo que tiene. Entonces, resumiendo un poco, el análisis de Navarrete nos muestra este cuadro. Complejo. Herramientas técnicas que a veces le dicen optimismo a corto plazo, pero siempre subordinadas a una convicción macro muy pesimista. Una convicción que se alimenta de la desconfianza en los datos oficiales, en los fundamentales. Su juicio sobre el panorama general parece pesar siempre más que una señal técnica aislada. Es que lo fascinante es ver cómo maneja esa dualidad en el día a día, ¿no? Y nos deja pensando, casi como para una discusión, en un entorno donde las malas noticias económicas pueden hacer que el mercado suba, porque se espera la intervención del Banco Central. ¿Cómo ponderas el análisis fundamental de toda la vida frente a esas reacciones del mercado que parecen ir al revés? Claro. ¿Dónde pones la confianza final? ¿En los datos duros? ¿En la reacción del precio? Es la gran pregunta, me parece.